0,5%. El IBEX 35 ha conseguido desmarcarse de una sesión europea marcada sobre todo por la incertidumbre y la volatilidad, de nuevo ante el conflicto, ante la guerra en Ucrania. Estábamos escuchando ahora en la Cámara de los Comunes, la Cámara británica, al primer ministro Boris Johnson y también al presidente ucraniano Zelensky. Johnson ha mostrado de nuevo su apoyo al país ucraniano en medio del conflicto y sobre todo ha reiterado también ese mensaje de la necesidad de mantenerse firme en las sanciones frente a Rusia, mostrar unidad en colectivo en el viejo continente y entre todos los aliados occidentales, y también esa necesidad de disminuir esa dependencia de Rusia, sobre todo a nivel energético. Como decimos, ha habido ciertas dudas en la sesión europea. Finalmente, el FTSE de Londres, el MIB del italiano y el IBEX 35 han conseguido cerrar en tono positivo. Caídas para el K40, muy planas para el DAX en 12.831 puntos, 0,02% de recorte. Y en el caso de Wall Street, estamos viendo ahora cómo se van impulsando tanto el Standard & Poor's 500 como el Dow Jones como el Nasdaq 100. El Standard & Poor's 500 con subidas ya por encima del punto porcentual, al igual que el Dow Jones de industriales, el S&P en 4.248 puntos, el Dow Jones en 33.145 y el Nasdaq 100 ahora mismo por encima de los 13.500 puntos con un rebote de casi el 1,5%. Se va animando la sesión estadounidense después de la firmeza que ha mostrado Joe Biden al vetar el petróleo ruso, las importaciones estadounidenses de crudo ruso. Hoy que seguíamos vigilando también muy de cerca esos precios que siguen marcando el barril de petróleo, el Brent ahora mismo tocando los $127, el West Texas 122, aunque el Brent lo hemos llegado a ver por encima de los $130, tocando incluso los 133. Con todas estas referencias nos trasladamos a la sesión bursátil mexicana con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, amigos allá en España, y de verdad muchas felicidades hoy por el Día de la Mujer, tanto a ustedes, mis compañeras aquí en Negocios TV, todas las Martas, todas las que hacen realidad, las que también están detrás de las cámaras apoyándonos siempre a nosotros, muchísimas felicidades, y también a todos nuestros radioescuchas que seguramente desde el lugar donde laboran están dando todo día a día, y pues vaya, muchísimas gracias, y créanme que habemos hombres que las apoyamos desde el otro lado para que sea todo este tema equitativo. Y bueno, sin más preámbulo y felicitándolas, pues estamos en terrenos positivos, como bien comentas, Marta. Estamos pues en el índice de precios y cotizaciones que engloba las principales empresas bursátiles con mayor versitalización. Estamos con 1.57 a la alza, es decir, un volumen más o menos de 53.144 unidades. Es interesante ahorita el tipo de cambio, lo estábamos viendo hace algunas horas aproximadamente, nosotros estábamos viéndolo en 21.42 pesos por cada dólar al momento. Está disminuyendo, estaba depreciándose muchísimo, sin embargo pues ha recuperado terreno con 21.30 por cada peso por cada dólar. Y bueno, la verdad es de que las principales empresas que están subiendo dentro del índice, que están impulsando al índice, son principalmente, como ya lo hemos visto durante estos días, Industria Peñoles, esta minería, la parte de extracción, con 5.38% arriba con respecto al día de ayer. Ya estamos alcanzando los 313 pesos por cada dólar, por cada acción, perdón. Y bueno, pues esto se debe principalmente pues al apetito que tienen los inversionistas de acogerse en empresas que tengan que ver con la parte de los commodities, todo este tema de commodities. Recordemos que dentro de su portafolio Industria Peñoles pues tiene la extracción precisamente de oro y plata. Por otro lado, la parte de medios, de telecomunicaciones, Televisa CPO con 4.64 a la alza. La recuperación precisamente ayer que estaba rozando precisamente el Brent, los 140
dólares por barril y pues previendo un incremento precisamente dentro de los precios, pues en este caso de la hidrocina, Volaris está recuperando terreno con 3.93 a la alza, seguido también de Cemex con 3.77 a la alza. Las principales bajas las tenemos en la parte de seguros, con Quálitas con 2.19 a la baja, Megacable, la parte de interconexión de telecomunicaciones con 1.61 a la baja. Y bueno, pues así la situación hoy por hoy en el mercado de valores mexicano a mitad de la sesión. Y pues bueno, si nos haces los honores, como siempre, tenemos a nuestro invitado de lujo, Marta. Así es que nosotros, bueno, como todos los martes, tenemos a Gerardo Herrera, director de comunicación de Rismatex Financial Institute, y además hoy lo que vamos a poner en foco, en análisis, son los últimos datos que hemos conocido de confianza del consumidor. Importante este dato, sobre todo para conocer cómo se están focalizando ahora mismo los ánimos, sobre todo teniendo en cuenta el entorno de mercado, el entorno económico que estamos viviendo. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Visión Global. Por cierto, que se me olvidaba, José Ricardo, muchísimas gracias por las felicitaciones. Gerardo, ahora sí, ya voy contigo. Cuéntanos cuáles han sido esos últimos datos que hemos conocido y sobre todo las principales implicaciones. Marta, muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. Efectivamente, se acaban de dar a conocer esta semana los últimos datos de confianza del consumidor. Sabemos que la confianza del consumidor es fundamental para cualquier recuperación y hemos estado hablando por 6 meses, por un año de una recuperación que se ve cada vez más bajo cuestionamiento ante los desafortunados acontecimientos que se están dando a nivel internacional. En el caso de la confianza del consumidor en México, como podrán ver nuestros amigos justamente ahora, México maneja un índice de 0 a 50. En estos momentos la confianza del consumidor está en está en 43.4 al nivel de febrero del 22, ¿sí? Pero sobre todo, la gráfica le puede mostrar a nuestros amigos que está estable básicamente desde el año pasado, desde mediados del año pasado, no ha logrado repuntar y claramente, como se puede observar, estábamos todavía por debajo de los niveles que traíamos pre-pandemia, ¿sí? En 2019 andábamos en niveles de confianza al consumidor prácticamente el 45%, que empezaron a descender, se desploman, por supuesto, durante el shock de la pandemia, tienen una recuperación, esa famosa recuperación tipo V, ¿sí? Tiene una fuerte recuperación conforme la economía se reabre en 2020, 2021, pero fundamentalmente desde mediados del año pasado, Marta, desde junio, la confianza al consumidor se ha estancado. Se mueve ligeramente para arriba, para abajo, en indicadores de 0.1%, ¿sí? No realmente hay un cambio importante. Y desafortunadamente, Marta, no dudo que en este mes de marzo, cuando se vuelva a sacar la medición que la conoceremos en abril, los acontecimientos internacionales van a afectar, ¿sí? La cobertura que se ha hecho de los medios, la discusión que se ha hecho, claramente la han transmitido al consumidor de calle, a la gente común y corriente, que por lejano que para México parezca el conflicto que se está dando en estos momentos en Europa, va a ser cercano en precios de energéticos, por ejemplo, va a ser cercano en precios de alimentos, ¿sí? Entonces, no auguro un repunte de esta confianza del consumidor, tal vez podríamos incluso ver cierto descenso. Gerardo, precisamente, ¿cuáles son los sectores? Acabas de comentar precisamente el energético. ¿Qué sectores son los que tienen más preocupación los consumidores aquí en México con estos datos? Bueno, yo te diría que de hecho una de las preguntas que se le hace a la audiencia para sacar esta medición es ¿qué posibilidades tienen los integrantes de un hogar comparado a hace un año para realizar compras de muebles, televisores, lavadoras, otros aparatos electrodomésticos? La pregunta explícita es esto: muebles, electrónicos, televisión, etcétera. Y con respecto al mes previo, el incremento era de 0.1, o sea, prácticamente sin moverse. Es decir, el consumidor mexicano piensa que realmente no va a cambiar mucho su situación en estos momentos en su capacidad de consumo con respecto a lo que estaba en un año.
No me adelantaría a especular cómo se va a manifestar concretamente en precios energéticos. El consumidor se da cuenta que hay una presión internacional de energéticos, pero como el gobierno mexicano suele subsidiar costos de energéticos, por ejemplo, de gas, de gasolina, está a la expectativa de qué decisiones va a tomar el gobierno. Ahora, no necesito decirte, José Ricardo, que si ante esta crisis que nadie veía hace 2 meses, el gobierno mexicano entra a subsidiar costos de energéticos, eso va a ser un golpe fuerte al equilibrio fiscal, ¿sí? Que ya de por sí está bajo mucha discusión. Se consideraba que el presupuesto del gobierno mexicano para este año era muy optimista. Pues ciertamente esto no le pone no se lo hace más fácil, pone una presión muy fuerte. Había, la semana pasada, de hecho, comentaron que ya no iban a impulsar los dichosos JEPs de apoyo. Platícanos un poquito al respecto, si se puede, Gerardo, para que den contexto ahí en España. Bueno, a ver, fundamentalmente lo que esto significa, el precio de la gasolina, ¿sí? Está sujeto a un impuesto especial y que el gobierno puede decidir aplicarlo o no aplicarlo si desea apoyar el consumo, ¿sí? En estos momentos que los precios de la gasolina están subiendo por el incremento de los precios energéticos, pensemos en cuánto está el precio del petróleo, el gobierno mexicano ha decidido no aplicar ese impuesto para que la gasolina no suba y así apoyar al consumidor de la calle, ¿sí? En otras palabras, amigos de España, este es un impuesto discrecional. Sí, este es un impuesto que el gobierno mexicano va decidiendo si se aplica o no, este impuesto a las gasolinas para los carros. Y de alguna manera, al decidir no aplicarlo, sí, está ayudando a los consumidores, pero está dejando de recibir ingresos. Eso eventualmente, si se mantiene en el largo plazo, va a crear un desequilibrio fiscal, porque además este impuesto a las gasolinas es una parte no despreciable de los ingresos del gobierno. Y otro comentario importante, siempre se ha discutido que este tipo de impuesto a discreción, pues de alguna manera defiende, favorece, fortalece a los usuarios de gasolina, de carros, o sea, a los usuarios de la gasolina, y que de hecho pues no contribuye mucho a una agenda de sustentabilidad, ¿sí? De promover a través precisamente de impuestos o políticas públicas la transición hacia otras energías. Entonces se dice, en vez de andarles subsidiando virtualmente a los conductores de carros a combustión la gasolina, deberías aplicar impuestos para promover la transferencia hacia otras tecnologías o hacia carros híbridos. Entonces, efectivamente, estamos en un serio dilema, ¿sí? En estos momentos, José Ricardo, con los precios de los energéticos a la alza. Pues ojalá y la próxima semana, Gerardo, nos pudieras platicar un poquito de este tema de estrategia fiscal precisamente del gobierno. ¿Cómo estamos en cuanto a números? Porque, pues bueno, no tenemos tanta deuda como otros países, en este caso como España, ¿no? Pero pues ya lo habías platicado, este fantasma de la estanflación, híjole, pues cada vez yo lo veo más cerca en lo personal. Pues vamos a platicar un poquito de esto la próxima semana. ¿Qué te parece? Por supuesto, de hecho, pues amigos, creo que no necesito decirles, basta prender cualquier canal de noticias financieras, leer cualquier servicio de noticias financieras. Cada vez más oímos el término choque estanflacionario como resultado de la crisis en Europa, ¿sí? Y sí, ya cada vez más se empieza a hablar de los efectos estanflacionarios para la economía mexicana, que este año va a ser un año de estancamiento económico con inflación, absolutamente, lo podemos comentar y comentar cuáles van a ser los sectores más afectados, porque después de todo, en la medida que México tiene un importante sector de materias primas, metales, agropecuarios, etcétera, habrá sectores beneficiados, pero definitivamente el costo de los energéticos perjudica a muchos sectores en la economía, particularmente el de transformación, que es tan fundamental para la economía mexicana. Bueno, pues ahí los resultados, mi querida Marta. No sé si tengas una pregunta adicional, pues los datos que pudiéramos llegar a esperar próximamente en México, Marta.
Sí, bueno, precisamente tenía una última cuestión con el concepto de esta inflación, ¿no?, que poníais ahora mismo sobre el debate. Gerardo, sí que me gustaría hablar un poquito más, ¿no?, de las implicaciones, ya no solo del dato de la confianza del consumidor en sí, sino de los peligros, ¿no?, que tenemos ahora de esas presiones esta inflacionista, sobre todo porque aquí en Europa tenemos al Banco Central Europeo, que se reúne este jueves, va a ser la segunda reunión de política monetaria de este 2022, la primera en la que el conflicto entre Rusia y Ucrania va a cobrar un especial protagonismo, pero efectivamente esta inflación va a ser uno de los temas clave en esa comparecencia, si bien no en el discurso de Christine Lagarde, la presidenta del organismo, sí que lo va a ser desde luego en la rueda de prensa posterior, ¿no? Esperamos que los periodistas pregunten, y lo íbamos a intentar desde Negocios Televisión, por ese temor que cada vez se está está entrando más como una de las principales preocupaciones ahora mismo en el escenario que descuentan los mercados. ¿Cuál es el concepto, la visión que tienes de esto ahora? Bueno, pues definitivamente, Marta, el problema que estamos enfrentando en estos momentos es que si bien la inflación que estábamos viviendo se derivaba de la demanda, una demanda que se había recuperado mucho más rápidamente que la oferta después del shock de la pandemia, en estos momentos lo que vamos a vivir es una inflación de oferta, una inflación generada pues por el conflicto. El crecimiento de los precios de los energéticos se deriva justamente por el conflicto que está viviendo. Las cadenas de suministros que estaban empezando a estabilizarse después de un año que hemos oído todos los problemas de cadenas de suministros, pues obviamente ya definitivamente hay indicios de nuevas disrupciones en las cadenas de suministros. Simplemente pensemos en esto. Volkswagen en Alemania anunció suspensión temporal de producción en una o dos de sus plantas porque su fábrica de partes está en Ucrania. Entonces, esta inflación ya no se va a derivar de la demanda del consumidor, sino de los problemas de oferta, ¿sí? Entonces, parece que cambiamos el canal o movimos un switch de inflación generada por demanda en 2021 a inflación generada por oferta. Entonces, precisamente como es generada por oferta, pues habrá que ver qué noticias nos da el Banco Central Europeo, porque ante una inflación generada por oferta, los incrementos en tasas de interés no siempre son efectivos. Los incrementos de tasas de interés te ayudan a que el consumidor gaste menos y de esa manera contener la inflación desde el punto de vista del consumidor. Pero si la inflación se genera por un conflicto armado, pues no tiene mucho que ver con las preferencias del consumidor. Y justamente eso, añadido a una recuperación que claramente se va a ver afectada. Y bueno, pues Marta, creo que no estoy diciendo nada nuevo, ya se considera prácticamente unánime entre los analistas que definitivamente la eurozona, va a tener una tasa de crecimiento menor a lo que se esperaba hace un mes a raíz de este conflicto. Entonces, pues sí, es la tormenta perfecta para usar una expresión norteamericana, una recuperación dañada por el nerviosismo y el riesgo y una inflación renovada o sostenida, ya no por demanda, sino por oferta. Gerardo, pues muchísimas gracias. Gerardo, pues nos quedamos con esa reflexión. Sí, perdona, adelante, José Marta, Ricardo, continúa. Adelante. No, nada más dejar sobre la mesa lo que está comentando Gerardo, pues ahí todas estas restricciones, precisamente todas estas shutdowns de empresas que han salido de Rusia, pues ahí está el resultado. Hay que ahora sí que vamos a ver precisamente cuáles son las que serán ASG realmente, ¿no? Para prever todo este tema. Desde luego, vamos a estar muy pendientes por conocer los próximos datos macroeconómicos que vayamos conociendo, los próximos indicadores, próximos datos de esa confianza del consumidor que vamos a seguir muy detenidamente para saber cuál es su evolución conforme se vayan desarrollando todas estas variables que ahora mismo están generando mucha incertidumbre en los mercados. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias, Marta, un gran saludo a España, buenas tardes, buenos días desde México. También muchísimas gracias a ti, José Ricardo. Conectamos de nuevo contigo mañana. Gracias, Marta. Un abrazo a todas allá en España. Y nosotros nos despedimos por hoy. Mañana a partir de las 6 de la tarde volveremos con más. Vale.